Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión general de hoy, que se titula Manejo de los pacientes con FA y alto riesgo hemorrágico, indicaciones de cierre de orejuela. Como sabéis, la fibrilación auricular es una patología frecuente y en aumento, y el manejo de los pacientes con alto riesgo exagerado o complicaciones hemorrágicas pues es un manejo complejo e implica numerosas especialidades: medicina interna, neurología, digestivo, neurocirugía, hematología, cardiología, por supuesto. Pues creo que es un tema interesante para debatir en sesión general. Tenemos además a dos ponentes expertos: la doctora María Asunción Esteve Pastor, cardióloga clínica e investigadora en el campo de la fibrilación auricular, con numerosas publicaciones, y el doctor Ramón López Paló, cardiólogo hemodinamista con experiencia en el procedimiento de cierre de orejuela y que además es el actual presidente de la Sociedad Murciana de Cardiología. Sin más, vamos a empezar. Damos paso a la doctora Esteve. Bueno, buenos días a todos. No sé si... Bueno, esto hace lo que quiere. Vale. Perfecto. Bueno, vamos un poco a ver las indicaciones de los pacientes con fibrilación auricular que tienen alto riesgo de sangrado y alto riesgo en general. Como sabéis, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la población, que se va incrementando año a año y sobre todo se incrementa de forma significativa con la edad, ¿vale? Se estima que por encima de 55 años, casi 1 de cada 10 pacientes va a tener fibrilación auricular y este porcentaje se incrementa significativamente por encima de los 80 años. Entonces, ¿qué sabemos de la FA? O sea, es una patología por todos conocidos y tenemos que abordar dos puntos de vista. Por un lado, sabemos que el riesgo de fibrilación auricular es la presencia de ictus y morbimortalidad y mortalidad, que se incrementa su presencia hasta por 5 veces la tasa de ictus. Pero, por otro lado, cuando diagnosticamos al paciente y tenemos que establecer el tratamiento anticoagulante, pues tenemos el otro lado de la balanza, el riesgo de que los pacientes nos sangren, sobre todo relacionado con sus factores de riesgo y si han sangrado previamente. ¿Qué nos dicen las guías de 2020? Esto ya sabéis que son las guías más actuales de fibrilación auricular de la Sociedad Europea de Cardiología, pues que tenemos que analizar a todos los pacientes que tienen fibrilación auricular para saber cuál es su indicación de anticoagulación oral. Si tienen enfermedad mitral moderada severa o prótesis mecánicas, estos pacientes van a antivitamina K, todos, warfarina o acenocumarol. Y si no, identificamos a los pacientes según la escala CHAD-VAS para identificar el riesgo de los pacientes, aquellos que están por encima de 2. Idealmente, la anticoagulación oral con anticoagulantes orales directos, salvo contraindicación, es la indicación establecida clase 1A. Y en aquellos pacientes con CHAD-VAS de 1, individualizar. El beneficio clínico neto es aquellos pacientes que se utilizan anticoagulantes orales directos frente a aquellos con antivitamina K. Pero bueno, esta parte ya os la sabéis y yo quiero en esta charla ir un paso más allá. Es decir, no es solo tener un paciente con fibrilación auricular en la consulta, en la planta, en los centros de atención primaria y le pongo el ACOD correspondiente, antivitamina K o anticoagulante directo y me olvido de él. Vamos a ver a lo largo de esta charla que son pacientes que o bien inicialmente o bien a lo largo de su evolución son pacientes que son de alto riesgo y muchas veces se aunan las dos patas de la mesa, son de alto riesgo trombótico y de alto riesgo hemorrágico. Entonces, lo más importante es, la típica frase que decimos a todos los pacientes es individualizar el riesgo del paciente. Pero vamos a ver una serie de ítems en que nos tenemos que fijar cuando a un paciente le iniciamos anticoagulación oral. Son todos estos puntos que ya veréis que lo vamos a hacer de forma muy amena, que es, tengo un paciente delante con FA, voy a plantearme estas cosas para saber si le puedo poner anticoagulación oral, si no le puedo poner anticoagulación oral, o la siguiente parte de esta charla que nos dirá el doctor López Paló es, una vez no puedo anticoagularlo o tengo muy alto riesgo de anticoagular a mi paciente, ¿qué otras alternativas tenemos? Entonces, lo primero, la calidad de la anticoagulación. Todos sabemos que
Inicialmente solo estaban aprobados los fármacos antivitamina K para el manejo antitrombótico de los pacientes con fibrilación auricular y era clásicamente que se miraba el TTR, anteriormente no disponible, pero ahora ya sabéis que en el botón donde se mira la anticoagulación nos viene cómo está la calidad del tiempo en rango terapéutico y lo que está claro es que aquellos pacientes con mala calidad de la anticoagulación van a tener más riesgo de todo, más riesgo de sangrado, más riesgo de ictus y más riesgo de mortalidad. Entonces, los fármacos antivitamina K son unos fármacos particulares que tienen diferentes interacciones, pero lo que hay que intentar es, si tenemos al paciente con este fármaco porque no puede llevar otro, realizar un control óptimo de la anticoagulación e identificar esos factores de riesgo que nos están modificando el INR para no conseguir un buen tiempo en rango terapéutico y aquellos pacientes que no los tenemos en rango, si es posible, pasarlos anticoagulantes orales directos. Y de aquí sabemos pues, que el antiguo IPT o el IPT que está vigente pues no nos permite utilizar los antivitamina K de forma inicial y los anticoagulantes orales directos de forma inicial, sino que tenemos que pasar con antivitamina K. Y precisamente en este periodo inicial los antivitamina K cuesta mucho conseguir un rango terapéutico óptimo y es donde mayor incremento hay del riesgo de ictus y del riesgo de sangrado. O sea, si los tenemos con antivitamina K, ojo con la calidad de la anticoagulación. Luego, sabemos que para evaluar el riesgo hemorrágico de los pacientes tenemos que utilizar la escala Hasbled. Esto es una escala de riesgo que nos indica el riesgo del paciente. Es un riesgo bajo, intermedio o alto, pero es una escala que está realizada con factores de riesgo que son modificables, es decir, es un componente dinámico. No es, tengo a mi paciente hoy que le inicio la anticoagulación con un Hasbled de 1, por ejemplo, no lo evalúo nunca más en el tiempo y dentro de 7 años resulta que tiene un Hasbled de 5, ha sangrado y es que me he olvidado del paciente. Pues entonces hay que analizar todos estos factores de riesgo. Evidentemente, si ha tenido un ictus el pobre hombre o si tiene 75 años, son factores que no vamos a poder cambiar. Pero si el paciente lo tenemos con tensión arterial descontrolada o resulta que además de anticoagulación, pues lleva aspirina porque, yo qué sé, porque ha tenido un ictus hace tiempo, porque tiene enfermedad carotidia, porque es diabético y en prevención primaria todavía se sigue poniendo la aspirina, o resulta que es que cuando le da un dolor al señor, pues se toma ibuprofeno porque nadie le ha dicho que esto interfiere con la anticoagulación. Pues hay que intentar identificar estos factores de riesgo que podemos actuar sobre ellos para que el paciente no nos sangre. Entonces, como podéis ver, hay un porcentaje de la población que no vamos a poder modificar esos factores de riesgo, pues si ha tenido un ictus, si ha tenido un sangrado previo, si ha tenido edad, pero una serie de un porcentaje de pacientes entre el 30 y el 40% que sí que podemos actuar activamente sobre ellos. Y ahí radica la importancia de hacer un abordaje multidisciplinar de los pacientes. Y ello lleva de que sabemos que clase 1A, anticoagulantes orales directos, pero ¿los utilizamos de verdad? ¿No los utilizamos? ¿En qué punto estamos? Pues esto es un poco la gráfica de la utilización de ACOTS, antivitamina K. Esto es de hace 3 años, pero un poco ha variado y llama la atención, como siempre, países nórdicos que son además los que generalmente tienen mejor calidad de la anticoagulación, que precisamente estos pacientes van con anticoagulantes orales directos entre un 70 y el 80%. Y nosotros, pues, nos quedamos a la cola siendo el mayor porcentaje de antivitamina K. Ahora este porcentaje se habrá incrementado, sobre todo después de la pandemia COVID, que se eliminaron las restricciones, pero no llegamos ni por asomo a los países del norte. Y otra de las consideraciones que tenemos que hacer para intentar minimizar este paciente que tengo de alto riesgo de sangrado es, ¿vale? Le he puesto el anticoagulante oral directo, pero ¿va a la dosis que le corresponde? Vosotros sabéis que existen criterios de ajuste de dosis según las diferentes comorbilidades del paciente. Es muy, vamos, tanto nosotros, siempre una frase que se dice es que nos da más miedo que el paciente sangre que tenga un ictus. Y es cuando un paciente es mayor o tiene la función renal en torno a un aclaramiento a lo mejor de 50, 55, pues tendemos a poner, por ejemplo, la dosis de apixaban de 2,5, porque es como, me quedo más tranquilo porque el paciente lo veo frágil y no me va a sangrar. Eso es, si veis el anterior gráfico, o sea, la mayor parte de los pacientes que van con dosis con dosis reducidas
no son las dosis que le corresponden. Y, por ejemplo, Apixaban 2,5 es uno de los fármacos que ha pagado el pato pues, por un perfil de seguridad en los diferentes ensayos clínicos y metaanálisis, pero claro, está hecho a la dosis recomendada. Y, por ejemplo, Dabigatran 110, que no es una dosis reducida, sino es una dosis que se aprobó en el ensayo clínico Pivotal Relay, pues prácticamente no se usa con los criterios de ajuste cuando tenemos un paciente que de verdad tiene pues mayor de 80 años, alto riesgo de sangrado y otros fármacos que pueden influenciar. Entonces, esto es, pues al final, como hablaré posteriormente, es la inercia terapéutica. Pues uno va como loco por la planta, como loco en la consulta, tiene alto riesgo de sangrado, me ha sangrado, pues una Apixaban 2,5 y en realidad no tiene esos criterios de ajuste. Y luego, otro factor importante, sobre todo en el mundo intrahospitalario, es el manejo de los fármacos antitrombóticos. Es muy frecuente que cada vez más la población se va haciendo anciana, tiene múltiples comorbilidades, van sobreviviendo pues, enfermedades que antes los pacientes se morían a los 70 años, ahora sobreviven, tipos de cáncer. Y entonces los pacientes van con mucha polifarmacia a las intervenciones quirúrgicas o a los procedimientos endoscópicos o a todo tipo de procedimientos que anteriormente era impensable. ¿Eso que conlleva? Que son pacientes que probablemente lleven fármacos antitrombóticos, tanto anticoagulantes como antiagregantes. Entonces, para intentar minimizar que el paciente me sangre después de una cirugía o que todo lo contrario, le he suspendido mucho tiempo antes el tratamiento anticoagulante y resulta que le han operado y a las 48 horas me debuta con un ictus, pues tenemos que saber cuándo tenemos que suspender estos fármacos antitrombóticos y cuándo reintroducirlos. Por eso sabéis que hace unos años desde el grupo de trombosis se propuso este documento de consenso, que yo sé que muchos en el hospital ya lo utilizan, y con la aplicación, la QXAPP, que nos indica con qué va el paciente. Es con 4 o 5 ítems lo podemos ver. ¿Con qué va el paciente? ¿Cuál es la indicación de ese fármaco antitrombótico? Y qué tipo de intervención se va a someter. Entonces podemos establecer cómo va a ser la suspensión controlada para minimizar el riesgo de sangrado de estos pacientes. Y nosotros analizamos, y ya se ha publicado en la Revista Española de Cardiología, que fueron varios astras en la SEC, si se siguen o no las recomendaciones de este documento de consenso. Y a pesar de que se dio toda la difusión posible desde todas las sociedades y con sesiones intrahospitalarias, pues resulta que lo hacemos fatal. O sea, se realiza un uso inadecuado del tratamiento antitrombótico y con un incremento tanto del riesgo trombótico como del riesgo hemorrágico de los pacientes. Y los primeros que, con un subanálisis, esto es un poco autocrítica, los primeros que lo hacemos mal somos nosotros los cardiólogos con vistas a los periprocedimientos pues, de TAVI, de cateterismo. O sea que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero que sepamos que parte del riesgo que le estamos haciendo al paciente es por no utilizar bien los tiempos de suspensión de los fármacos antitrombóticos. Asimismo, como esto, bueno, es una sesión general, pero también tenemos que saber que cuando un paciente tiene una FA y le hemos puesto un stent, o al revés, el hombre lleva cardiopatía isquémica y desarrolla fibrilación auricular, ya no se utiliza la triple terapia en la gran mayoría de los casos. Antes sabéis que llevaba pues, por su FA anticoagulación y por su stent adiro y clopidogrel. Pues desde las últimas guías, como eso incrementa muchísimo el riesgo de sangrado y con el uso de los fármacos antitrombóticos, sobre todo los anticoagulantes orales directos, tendemos a acortar cada vez más la duración de la doble antiagregación. Incluso hay pacientes que solo llevan antiagregación una semana o 15 días, el periodo que están ingresados si tienen altísimo riesgo de sangrado, para luego irse de alta con un inhibidor del P2Y12, clopidogrel en estos casos, y la anticoagulación con anticoagulantes orales directos. Y al final, o sea, son muchos cambios, cada vez hay más evidencia, ponemos mucho hincapié en cuáles son las recomendaciones a seguir, pero al final, pues eso, llevamos pues, 15 pacientes en la planta, 30 en la consulta y la inercia terapéutica la tenemos todos nosotros. Entonces, esa inercia terapéutica hace también que la adherencia al tratamiento y la adherencia a las guías sea menor. O sea, si tú a un paciente lo tienes con 25 fármacos y sobre todo no le dices para qué es cada uno de los fármacos, pues se empieza a dejar medicación. O si se le acaba, no va a la farmacia anteriormente porque piensa que no es un fármaco necesario para su vida. ¿Vale? Entonces, la adherencia a las guías, tanto por nuestra parte como insistir a los pacientes en la importancia del tratamiento que llevan, es fundamental. Y
También tenemos que analizar pues, grupos especiales que todos conocemos. Sobre todo son dos, los pacientes con enfermedad renal y los pacientes frágiles, los pacientes añosos, los pacientes con riesgo de caída. Entonces, son dos grupos que tenemos que pararnos con ellos para ver qué tipo de paciente tenemos delante. Pues si tenemos un paciente que tiene una función renal lábil, es decir, si vemos que en las últimas analíticas tiene una variabilidad importante del filtrado glomerular, que a lo mejor está en 50 una temporada y luego se acerca más a 30-35, pues oye, ojo con este paciente que le podemos poner anticoagulantes orales directos, pero hay que vigilar su función renal, porque a lo mejor nos ponemos en un aclaramiento de 30 o 15 por, yo qué sé, ha tenido una deshidratación, un periodo que ha comido menos o unos fármacos diferentes, entonces ya estamos aumentando muy significativamente el riesgo de sangrado de este paciente. O los pacientes frágiles, que oye, es que el paciente se está cayendo cada 2 por 3, ha tenido un TC, un hematoma subdural, ¿y qué hago con este paciente? ¿Le reintroduzco otra vez la anticoagulación y le digo que no se caiga? Pues a lo mejor no estamos en ese tipo de paciente. Y luego hay que analizar el entorno que tiene el paciente, si es un paciente solo, si tiene soporte familiar, cuáles son esas causas de fragilidad y si podemos mejorarlas, si es por malnutrición, si es por bajo peso, si es por un deterioro cognitivo. O sea, son, como veis, muchas preguntas que nos hacen ver de, oye, tengo un paciente con alto riesgo de sangrado, ¿puedo hacer algo por él? ¿Puedo hacer algo en este grupo de pacientes? Y al final es lo que nos encaminan las guías de la práctica clínica, las últimas guías de FEA, las guías de la ERA, que es que hay que hacer un abordaje integral del paciente con fibrilación auricular. Tanto el manejo del control del ritmo, va a ir a control del ritmo o control de frecuencia, cómo está de sintomático el paciente, porque puede ser que por los síntomas de la FEA esté bien, pero a lo mejor tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, de deterioro de la fracción de eyección. Y luego, en cuanto al tema de la anticoagulación, de evitar el ictus y al final es de evitar la mortalidad y el riesgo de eventos MEIS. O sea, no solo es importante evitarle un ictus, que por desgracia es la manifestación más catastrófica, sino es la mortalidad de una fibrilación auricular, sino también es evitarle el riesgo de que ingrese por insuficiencia cardíaca, ingrese por infarto o tenga otro evento mayor. Entonces, como veis que este gráfico nos gusta mucho, o sea, es el paciente en el centro, el paciente que tiene fibrilación auricular, pero todo el manejo que tiene que haber a su alrededor, pues desde los médicos de atención primaria que tienen que hacerle un seguimiento más estrecho, enfermería, saber pues eso, la polifarmacia que lleva, si se puede reducir, si no, a qué es debido y abordaje de todos, de cardiólogos, de neurólogos si ha tenido el ictus, de endocrinos, es un paciente con una diabetes descontrolada, porque todo ello va a intentar reducir no solo el riesgo hemorrágico, que es de lo que va esta charla, sino el riesgo global del paciente con fibrilación auricular. Y luego, una vez nos sangra el paciente, pues ¿qué hacemos? Pues depende por dónde haya sangrado y tenemos que saber si es una causa corregible. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un paciente que ha tenido un ictus hemorrágico y un infarto, pues es una hemorragia intracraneal, que es de lo más grave que puede existir. Entonces hay que ver si ha sido espontánea o no, si se puede corregir o no. Un 40% de los pacientes anticoagulados, la causa del sangrado es porque han tenido un traumatismo. Pues ver por qué se ha producido ese traumatismo, si es por el tema de fragilidad o no. Y luego las causas de sangrado gastrointestinal, que muchas veces al inicio de los fármacos anticoagulantes se dijo que incrementaban el riesgo de tumores gastrointestinales, y en realidad uno no sangra si no tiene por dónde sangrar. Entonces, si uno tiene una masa ulcerada, le ponemos anticoagulación y empieza a sangrar, pues en realidad lo que hemos hecho es que dé la cara esa masa tumoral. Entonces, no es lo mismo pues tener una masa, tener un pólipo que se puede extirpar, a tener pues lesiones tipo de la foie y demás que son no cauterizables y que van a incrementar el riesgo de sangrado. Entonces, la siguiente parte de la charla es: si ya tengo un paciente con alto riesgo de sangrado que ha sangrado y he corregido todos los factores que he podido y a pesar de eso tiene alto riesgo de sangrado, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ahí llega un poco el valor del cierre de orejuela, que así le doy paso a mi compañero Ramón. Y actualmente no existe un HERT-Team, que eso es en los centros de prestigio, y yo no sé si en España existirán 2 o 3, que exista, pues igual que hay el Comité de Cirugía Cardíaca
de cuándo evaluar a un paciente si va a cierre de orejuela, sino muchas veces pues tienes al neuro, al nefro o al digestivo que te vienen, oye, este paciente ya va con NACOD, me ha sangrado, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Y vamos a ver en la segunda parte de la charla si es complejo o no el procedimiento, qué es lo que necesitamos para hacer el abordaje de cierre de orejuela y cómo llegamos a él. Y al final es un poco lo que tenemos que analizar. ¿Qué evidencia hay de que sea un fármaco o el cierre de orejuela mejor? Si es un riesgo que puedo disminuir y qué factores de riesgo puedo modificar para ver hacia qué camino vamos. Hacia cierre de orejuela, hacia ajuste de polifarmacia, hacia el abismo. Ahora veremos un poquito más. Y os dejo aquí esta recomendación que ahora el doctor López Paló recoge en su parte de la charla. Hola, buenos días. Vamos a... Si nos aclaramos porque hemos tenido problemas con los vídeos. Vamos a ver si funciona. Bueno, ¿por qué vienen los cardiólogos y viene un cardiólogo intervencionista como soy yo, un hemodinamista, a contar el aparatito en una sesión general, ¿no? Y es porque, vamos, me voy a centrar sobre todo en las indicaciones y ya veréis cómo las indicaciones están casi siempre o siempre fuera de cardiología. Quien tiene estos pacientes en los que se puede plantear esta técnica generalmente no es el cardiólogo, sino que es el neurólogo, el digestivo, el internista, el hematólogo, otras especialidades. Por lo cual en la técnica me voy a centrar lo menos posible. Aunque yo creo que todos lo sabéis, ¿qué es la orejuela izquierda? La orejuela izquierda es un remanente que existe en la aurícula izquierda, un remanente embrionario que tiene poca o ninguna función en la vida adulta y que si tenéis curiosidad en ver la bibliografía veréis que hay mucha describiéndola, es una masa, es un divertículo amorfo, ha habido mucha imaginación, yo tengo menos. Hay quien la ve como cactus, la describe como un cactus, manga de viento, coliflor, alita de pollo. Yo realmente cuando las centramos las veo todas distintas y que me cuesta ver cuál es la imagen de que se ve ahí. A veces veo un fantasma, otras veces veo... Bueno, esto es importante a la hora de diseñar el cierre, cómo se va a hacer o qué tipo de dispositivo se va a emplear. ¿Cuál es la importancia de este remanente? Bueno, pues en metaanálisis de la izquierda, incluyendo 2.200 pacientes en los que se hizo ecotrazo esofágico, se vio en ellos que había un 12,6% de trombo en pacientes que estaban en fibrilación auricular y que el 90% de esos trombos se ubicaban en la orejuela izquierda. El otro estudio de la derecha, que es un estudio descriptivo bastante fácil de hacer, en un laboratorio de ecografía lo que se hizo fue ver qué pasaba con las ecos que se hacían en los pacientes con fibrilación auricular que iban a ser cardiovertidos, en el ecotrazo esofágico que se hacía antes. Y en este caso se encontró un 6% de trombos en la aurícula izquierda, 100% de ellos ubicados en la orejuela izquierda. Luego había uno de 87 que estaba en la cavidad aparte de la orejuela, que es la orejuela izquierda, es algo evidente que es donde se forman la mayor parte de los trombos en la fibrilación auricular cuando se forman, ¿no? Esta imagen la vemos los cardiólogos con relativa frecuencia o relativa infrecuencia. Esto es un transesofágico que se hizo antes de hacer un procedimiento invasivo y cuando hacemos este tipo de estudios, viendo si hay trombo en la aurícula izquierda, generalmente lo que busca el ecografista es la orejuela. Y encontrar trombos de ese tamaño no es inusual en esa parte de la aurícula. ¿Cómo se hace muy brevemente un cierre percutáneo de la orejuela izquierda? Bueno, también si tenéis curiosidad en la bibliografía podéis encontrar muchos dispositivos, pero la mayor evidencia está en dos, que es los que estamos usando aquí en la RISAC desde hace bastantes años. No es un procedimiento nuevo, es un procedimiento que empezó a hacerse en 2002. En Estados Unidos se llevan más de 200.000 implantes, esa cifra está atrasada, está aprobado por la FDA en 2015. Eduardo y yo, que somos los que lo hacemos aquí, yo creo que debemos estar ya hace cerca de 15 años que implantamos el primero y sobre todo la bibliografía está basada en el dispositivo A, que es el Watchman, y el B, que es Amplacer. Se pincha la vena femoral con anestesia local, subimos, hacemos un transectal, nos colocamos en la aurícula izquierda, inyectamos contraste, elegimos el dispositivo por el tamaño,
vemos que está bien anclado, hacemos las maniobras para ver que no está, que no se suelta y en ese momento lo soltamos, ¿no? ¿Me deja seguir? Vale. Esto sería como lo veríamos por escopia. Hemos pasado la aurícula izquierda, hacemos nuestras inyecciones para ver la orejuela. No sé cómo la veréis, esta si es una coliflor, un cactus o qué es. Llevamos el dispositivo hasta ahí, son un dispositivo de nitinol que van plegados en un catéter y que cuando lo vamos liberando, cuando lo vamos sacando del catéter, se van liberando, van cogiendo su tamaño. No funciona el vídeo, pero bueno. Hasta ahora va. Dejarlo dentro de la orejuela, hacemos las comprobaciones, empleamos anestesia general, no porque el procedimiento sea doloroso, sino que como lo monitorizamos con transesofágico, lo que el paciente tolera peor es la sonda de transesofágico, porque estos estudios se guían, aparte de por angiografía, por eco transesofágica. Y bueno, y cuando vemos que el dispositivo ya está en el sitio y aparentemente las maniobras que hemos hecho no se va a soltar, pues liberamos el dispositivo. Estudios que hay. Las guías que ha presentado María Asun son las que con las que funcionamos, que son las guías europeas de 2020, solo recogen uno de los ensayos clínicos que había publicados hasta ese momento. Ahora mismo hay muchos ensayos en marcha y hay 3 finalizados. Los 2 primeros se hicieron en pacientes que toleraban la anticoagulación. Fue estudio que se hizo de cierre de orejuela frente a pacientes en fibrilación auricular no valvular que toleraban bien la anticoagulación y se vio seguridad y eficacia de los 2 tratamientos. Es decir, no se incluyeron los pacientes en los que se está indicando esta técnica, que son pacientes con contraindicación para la anticoagulación. En pacientes, digamos, de bajo riesgo para sangrado o no de riesgo alto, o no contraindicación para anticoagulación, que son los que están hechos estos estudios, los 2 primeros fueron frente a antagonistas de la vitamina K, y los segundos fueron, el estudio Praga 17 fue frente a anticoagulantes directos. Y en este metaanálisis que recoge los 3 ensayos clínicos se encontró que significativamente menos ACV hemorrágico con el empleo del cierre de orejuela, menos sangrado en el seguimiento a 2 años con el dispositivo de cierre de orejuela y igual riesgo isquémico. O sea, tenía la misma eficacia a la hora de evitar riesgo isquémico que la anticoagulación en estos pacientes. Y en el metaanálisis también se encontró que disminución de mortalidad con el cierre de orejuela, sobre todo en base a disminuir el sangrado con el dispositivo. La técnica ha ido aumentando en su protocolización y en la estandarización de cómo se realiza y ahora mismo es una técnica bastante reproducible que se hace es una técnica invasiva, pero que se hace de forma muy segura. Tiene una tasa de complicaciones del 2%, de complicaciones mayores, menos de 0,2% de mortalidad, menos de 0,2% de ACV, que se suelte un dispositivo es raro, y que taponamiento menos de un 1%, es decir, la mayor parte de las series que existen es una técnica invasiva. Yo no voy a negar que cuando tú metes a un paciente en la sala de hemodinámica, le pinchas y subes hasta el corazón, siempre puedes tener problemas, pero no es una técnica con la agresividad que puede tener otros dispositivos que usamos en hemodinámica. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de las guías europeas que existen vigentes ahora mismo, que son las de 2020? Se plantea una indicación 2B para los pacientes que tienen contraindicación para anticoagulación a largo plazo y, como ha dicho María Asun, sin una causa reversible. Una indicación 2B es una indicación que es útil, aunque no existe una gran evidencia para su empleo. Y lo que dicen las guías es que puede ser considerada. Y esto es porque había solamente un ensayo clínico en ese momento. Las guías americanas, que las traigo no porque sean americanas, sino porque se publicaron esta semana o la semana pasada, ya recogen los 2 últimos ensayos clínicos y dan una indicación 2A a los pacientes que tienen fibrilación auricular y contraindicación para anticoagulación a largo plazo, y 2B para los pacientes que no tienen contraindicación, pero tienen alto riesgo de sangrado. 2A es que existe un claro beneficio sobre los riesgos y es razonable su uso en este grupo de pacientes. Y aunque no lo pone en la tabla, probablemente de forma intencionada, este es el ambiente americano, en el texto habla incluso de que puede ser un sustituto
de acuerdo con el paciente y viéndolo globalmente, para la anticoagulación, incluso sin riesgo y sin contraindicación. O sea que los americanos plantean en sus guías que incluso puede ser un sustituto para la anticoagulación, analizando bien individualmente cada paciente. Las indicaciones actuales, esta gráfica ya la ha puesto María Asun. Bueno, contraindicación para anticoagulación oral, esto es un documento de consenso que se publicó en 2020. Habría que plantear si existe esa contraindicación, el cierre de orejuela. Un paciente que no quiera o no sea capaz de tomar anticoagulación, en este caso antagonista de la vitamina K, habría que probar con anticoagulantes directos o si no, cierre de orejuela. Pacientes en los que ya ha fracasado la anticoagulación, habría que ver riesgo individual y plantear cierre de orejuela. Y en pacientes con elevado riesgo, también habría que plantear este tratamiento. El punto flojo que existe, yo creo, en la mayor parte de las revisiones que existen a la hora del protocolo de indicación, es que realmente no existe claramente qué es una contraindicación para cierre de orejuela. Hemos estado, para la anticoagulación, hemos estado hablando de que riesgo de sangrado, de que son causas reversibles, pero no existen tablas ni existen guías que nos digan contraindicación absoluta y contraindicaciones relativas. Yo para esta charla he buscado y he encontrado algo, pero realmente no existe algo que se especifique que es una contraindicación. ¿Qué hemos hecho en cardiología y que está casi a punto de acabar? Hemos intentado hacer un protocolo en el cual sistematicemos cuáles son las recomendaciones que existen en la bibliografía de indicación de cierre de orejuela. Nosotros no vamos a pretender sustituir a las guías o mejorar a las guías. De hecho, aunque yo hablando ahora me equivoqué, no estoy planteando esto como una indicación de cierre de orejuela, sino como una indicación de valorar el cierre de orejuela. Es decir, no vamos a estar aquí corrigiendo a las guías de práctica clínica publicadas, sino lo que se plantea es indicación de valorar el cierre de orejuela. En 4 escenarios: contraindicación de anticoagulación oral, riesgo para anticoagulación sin sangrado, fracaso de la anticoagulación y otras indicaciones. Y a partir de ahora, cada vez que hable de anticoagulantes, me voy a referir indiferentemente a antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes directos. Primer apartado sería paciente que ha sangrado tomando anticoagulación porque tiene una fibrilación auricular y está anticoagulado y ha tenido una hemorragia, o paciente que sangra y se ha creado una nueva indicación de anticoagulación, es decir, ha sangrado sin tomar anticoagulantes, porque en ese momento no está indicado y se ha creado la indicación después. Y claro, todo lo que voy a decir es basado en lo que ha dicho anteriormente la doctora Pastor María Asun, y es que la anticoagulación es útil, ahorra complicaciones, disminuye mortalidad y disminuye eventos isquémicos en la fibrilación auricular. Es decir, esto estamos partiendo de que el paciente, nuestra voluntad siempre tiene que ser, los pacientes con fibrilación auricular, salvo excepciones individuales, tenerlo anticoagulado. Como he dicho anteriormente, yo y a lo mejor vosotros tenéis más suerte o sois más sistemáticos y encontráis algo en la bibliografía que se asemeje a una tabla de contraindicaciones absolutas o relativas. La de la izquierda es publicada en una revista de intervencionismo de 2023. Habla de contraindicaciones absolutas y relativas, pero sin decir de dónde saca una y otra. Contraindicaciones absolutas, bueno, hemorragia intracraneal con causa no corregible, múltiples caídas, sangrados que ponen en riesgo la vida y que no son corregibles, y relativas, o sea, enfermedades malignas, amiloides, incluso endocarditis. Y las guías americanas sí se mojan y dicen que son contraindicaciones absolutas, pero cuando uno lo lee dice, bueno, sangrado severo debido a causa no reversible que afecte gastrointestinal, pulmón, genitourinario, sistema. Es decir, son unas indicaciones bastante generales. Hemorragia intracraneal o hemorragias secundarias a caídas, ¿no? Y lo que sí hace, la misma tabla que habla de cuáles son las contraindicaciones, dice que si las causas son corregibles no habría que abandonar la anticoagulación. Es todavía razonable reintroducirla. Nosotros, ¿cuál es nuestra filosofía en este momento? Si el clínico ha llegado a la conclusión de que no quiere anticoagular a su paciente porque cree que el riesgo de anticoagularlo es alto, eso es la contraindicación para anticoagulación. Si el paciente hemos decidido que no lo vamos a anticoagular por el motivo que sea, pues esa es la contraindicación y cuando habría que valorar el cierre de orejuela.
No parece buena praxis renunciar a la anticoagulación solo por el riesgo de sangrado y, peor, antiagregar como sustituto de la anticoagulación, por lo que sí se ha visto es que la antiagregación, lo máximo o lo más frecuente que vamos a conseguir es aumentar el riesgo hemorrágico sin disminuir el riesgo isquémico. O sea, el clopidogrel, la aspirina, no es un sustituto de la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular y eso no está avalado en ningún sitio. Esto es un metaanálisis que recoge distintos ensayos clínicos y para ver cuál es la frecuencia ensayos clínicos. Pacientes seleccionados, pacientes FETEN, pacientes pata negra, que son los que se incluyen en los estudios y que son monitorizados y seguidos cuidadosamente porque para eso están en un ensayo. La tasa de hemorragia mayor está en torno al 3% en la mayoría de los estudios, de hemorragia menor el 11%, pero como ha dicho María Asun, el ratio de discontinuación de los pacientes que se dejan de tomar la anticoagulación necesitándola, en ensayos clínicos están entre el 20 y el 30%. Es decir, la hemorragia es un problema en los pacientes, ¿no?, con fibrilación auricular. En cuanto a la hemorragia intracraneal, las propias guías hacen la discusión entre si ha sido una causa reversible o no. Si la causa es reversible, plantean reintroducir la anticoagulación en 2 a 4 semanas, pero si no es reversible, se plantean o no anticoagular o valorar el cierre de orejuela izquierda. Posteriormente, y en el mismo sentido, en 2021 se publicó un consenso en Europeis también planteando cuáles serían las indicaciones y nuevamente plantea, en el caso de la hemorragia intracraneal, que si no es por una causa reversible, habría que plantear también el cierre de orejuela como sustituto a reintroducir la anticoagulación. ¿Qué estudios hay o qué ensayos hay en cuanto a anticoagular un paciente que ha tenido una hemorragia intracraneal? Poco o ninguno. Hay en marcha ahora con los dispositivos, pero el único que he encontrado es este, que es un estudio muy pequeño, de 100 pacientes. Son pacientes que habían tenido una hemorragia intracraneal y lo que se hizo fue aleatorizarlos a no anticoagularlos o anticoagularlos con apixaban. Y si veis las cifras, pues cuando estaban sin anticoagulación, 12 de 51 pacientes presentaron eventos, 6 de 50 nuevo ACV isquémico, 5 muertes vasculares, una hemorragia intracraneal a pesar de no estar anticoagulado, y los que fueron apixaban fueron incluso peor, 4 hemorragias intracraneales, 6 eventos isquémicos y 3 muertes. De hecho, los autores concluyen ese trabajo, que es pequeño, que habría que emplearse otras alternativas distintas a reintroducir la anticoagulación en estos pacientes. Estudios de cierre de orejuela en hemorragia intracraneal hay pocos, hay bastantes, pero son descriptivos en su mayor parte y, como ya sabéis, los estudios descriptivos, el cierre de orejuela pues va bien, disminuye la tasa cuando lo comparan con series control de eventos hemorrágicos y se muestra seguro. Pero ya digo que son, ahora mismo lo que he publicado, son estudios descriptivos. En lo que se refiere a la hemorragia gastrointestinal mayor de causa no corregible, nuevamente el documento de consenso plantea el cierre de orejuela como una de las alternativas. Resumiendo, hemorragia grave de causa no corregible en presencia de anticoagulación sería un escenario para valorar el cierre de orejuela. Hemorragia grave no corregible con una nueva indicación de anticoagulación también sería un escenario. Y si la hemorragia es tratable, pues probablemente habría que valorar cambios en anticoagulación antes de que plantearse la técnica invasiva. Los pacientes que no han sangrado pero que tienen riesgo de anticoagulación, como ha explicado María, sobre la escala que utilizamos, es la escala Hasblet, se considera un riesgo alto a partir de 3, o sea, 4 o más, porque estamos hablando de riesgos ya de hemorragia en torno al 9%. Por encima de 5, la interrogación es que no hay estudios que nos digan qué riesgo tienen estos pacientes, que supone que tienen que ser muy altos. O sea, por encima de 5, realmente habría que ser muy cuidadoso a la hora de anticoagular en un paciente. Pero la escala Hasblet recoge lo que recoge y hay otros escenarios de alto riesgo. De hecho, con la simpatía amiloide, yo creo que tenemos un par de pacientes en los que hemos cerrado la orejuela aquí en la risaca. Esto no se recoge en la escala Hasblet. Por ejemplo, pacientes con angiopatía amiloide cerebral tienen un riesgo muy alto
de tener eventos hemorrágicos cuando se anticoagulan y se considera en la mayor parte de los documentos de consenso una indicación per se de no anticoagular y plantear la técnica. En lo que se refiere a el paciente renal, la recomendación, bueno, en Europa está contraindicado el uso de anticoagulantes directos por debajo de un aclaramiento de 15 los pacientes que están en diálisis. En principio, salvo que queramos saltarnos las recomendaciones europeas, el paciente que no tolera los antagonistas del sintrón de la vitamina K en diálisis no se deberían anticoagular con anticoagulantes directos, salvo que los estudios en marcha demuestren otra cosa, y sería otro de los escenarios para valorar el cierre de orejuela izquierda. Resumiendo, indicación de anticoagulación con un Hasblet mayor de 3, habría que individualizar y plantearse si cierra orejuela o no. Otras patologías con alto riesgo de sangrado fuera del Hasblet, como puede ser la angiopatía amiloide o cánceres, sería otra opción para valorarlo. Y en los pacientes en diálisis con contraindicación o problemas con la antagonista de la vitamina K sería otro escenario para valorar este tratamiento. Lo que se refiere al fracaso de la anticoagulación, esta diapositiva, que es, yo creo que es bastante aceptada para el público norteamericano, es bastante difícil de aceptar para el público, para el profesional europeo, pero la traigo porque lo recoge todos los consensos que existen. Y es que el paciente que no es adherente a la anticoagulación, básicamente porque no quiere. O sea, porque es un poco desastre, o porque no se la toma, o porque decide de forma consciente no tomársela. Y esto, que sepáis, si lo queréis revisar, que en los consensos existe como una opción de valorar cierre orejuela al paciente que no se quiere tomar la anticoagulación o no la toma. Que eso pueda ser cuestionable o no, pues puede serlo, ¿no? Se sabe que la tasa de discontinuación en este estudio, creo que es holandés, con los distintos tratamientos anticoagulantes, pues a pesar de ser los directos que en principio se toman con mayor facilidad, cuando uno va siguiendo a los pacientes a lo largo de los años, como veis, cuando se llega a los 3 o 4 años, la tasa de abandono o de no persistencia de la medicación anticoagulante puede llegar hasta el 60 o 70% en la vida real. Y es más frecuente en los pacientes jóvenes y en las mujeres donde se ha visto que hay menos persistencia. Si valorar cierre orejuela aquí o no, ya digo que esto ahora mismo en el sistema público europeo o español podría ser cuestionable, ¿no? En lo que se refiere al fracaso de la anticoagulación, entendida como ese paciente que lo tenemos muy bien anticoagulado, pero que tiene un ACV, que tiene un evento embólico. Existen pocos estudios, quizá el más sólido es este, que lo que es descriptivo, que lo que hace es analizar, pues bueno, 5.000 pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular. Y lo que se ve en la gráfica de la izquierda es que los pacientes que tienen un ACV isquémico en presencia de anticoagulación tienen significativamente más tendencia a tener otro ACV isquémico a pesar de tomar la anticoagulación en el seguimiento, frente a los que no toman anticoagulación. Y en este trabajo lo que se hizo ver, bueno, en un paciente que tengo anticoagulado y tiene un ACV, ¿qué pasa si le cambio de anticoagulante? Sustituyo uno por otro. Pues se vio en este trabajo que esos pacientes tienen el mismo riesgo de tener otro evento isquémico a pesar de que cambiemos un anticoagulante por otro. Y lo que concluyen al final, y la conclusión de los autores, es que habría que, en este caso, unir al anticoagulante el cierre de orejuela izquierda, que algún caso así también hemos tenido aquí en la RISAT. Resumiendo, incumplimiento de la anticoagulación con alto riesgo isquémico, ya digo que esto es un tema que puede ser polémico. Si es por incumplimiento, pero el paciente ha tenido un evento isquémico, también es cuestionable, pero a lo mejor menos. Y si ACV con tratamiento correcto con anticoagulantes orales, pues probablemente yo creo que es un escenario lógico para valorar cierre de orejuela izquierda. Y hemos dejado un apartado en el protocolo de otras indicaciones porque siempre se nos puede escapar alguna y habría que ver caso a caso, ¿no? Cuando lo tengamos acabado, pues habrá, que está acabado, unas recomendaciones claramente indicadas, me refiero a valorar el cierre, no a cerrarla, y hemos empleado una escala A, B, C y D para intentar ser lo más claro posible, sobre todo a la hora después de seguir a los pacientes y ver qué pasa con ellos. El tema de los costes. Hay bastantes estudios, este también es el más sólido, 2022, que lo que hace en Suecia es ver qué significa cerrar una orejuela en el sistema público y en el sistema privado.
En el sistema público, en este estudio, supone un ahorro de 4.000 euros por persona, viendo los ingresos que evita posteriormente, y en el sistema privado, probablemente porque le cobran más el dispositivo en el sistema privado, menos en contra, 10.000 euros más caro el cierre de orejuela. Pero en estos complejos análisis que se hacen en este tipo de trabajos, concluyen los autores que el cierre de orejuela es costo eficaz. ¿Cuánto vale un cierre de orejuela aquí en España? Vale unos 3.000 euros. Una TAVI vale 18.000, un cierre percutáneo mitral, un tratamiento de una válvula mitral vale 18.000 también. 3.000 euros de un cierre de orejuela son 3 stents aproximadamente. Ahora mismo, para, no sé, equivalente a prótesis de cadera, no sé ahora mismo cuánto vale una prótesis de cadera, pero no es un procedimiento caro o tremendamente caro para lo que se hace habitualmente. Vale. ¿Dónde estamos ahora? En Murcia. Estos son los datos del registro de hemodinámica de 2022, los últimos, no tenemos otro. El registro de hemodinámica sale año pasado, lógicamente. La tasa de implante de procedimiento de cierre de orejuela que está creciendo año a año en España fue de 32 por millón de habitantes. Bueno, nosotros estamos en los penúltimos, el 13,1%. Solamente por encima del País Vasco, pero en País Vasco el sistema público no financia el cierre de orejuela en el País Vasco. O sea que los cierres que se hacen allí son privados, o casos muy excepcionales. O sea, no es un tratamiento que estemos ofertando a nuestra población de forma generosa. Nosotros, aquí en La Risaca se empezó a hacer este procedimiento hace bastantes años, se empezó en los albores de la técnica, se empezó de forma entusiasta, hubo unos resultados más o menos regulares y lo que hemos hecho es a partir de 2021 intentar sistematizar el procedimiento, seguir a los pacientes y protocolizarlo, como estáis viendo, para hacerlo de la forma más seria posible. Esto sería la tasa por millón de habitantes en la región. Bueno, ahora mismo también para que lo sepáis, solamente toda la región se está haciendo aquí en La Risaca, del otro laboratorio de hemodinámica que hay en la región, que es Cartagena, Santa Lucía, no está haciendo estructural, no hace cierre de orejuela, o sea que los datos son los correspondientes a la región. Este año llevamos 26 procedimientos hasta noviembre, que sería un 18 por millón de habitantes. Y si esto ha sido llamar por teléfono a mis amigos o compañeros de otros hospitales, pues en Alicante se están haciendo 36 por millón de habitantes, en Aropó 56 por millón de habitantes, Hospital de León. O sea que se está, digamos que la tasa de utilización de este tratamiento aquí en Murcia, pues se está haciendo baja. Resultado, y toco madera, procedimientos exitosos de 55, que sería la serie completa, llevaríamos 53, un 96%. Hubo uno que repetirlo porque tuvimos una complicación menor que hicimos, paramos el procedimiento y esa misma semana se le cerró la orejuela, o sea que lo que se refiere a por paciente, exitosos 54 de 55 y el que fue un fracaso fue que tenía la orejuela tan pequeña que no teníamos dispositivo para cerrarlo y probablemente si la orejuela es muy pequeña es improbable que se forme trombo dentro y es el único que hasta ahora no hemos podido cerrar. En cuanto a complicaciones intraprocedimiento, mayores un 0%, igual a tocar madera, y menores 2 de 55, un 4%. Una punción de aorta no transeptal y un derrame pericárdico que no necesitó drenaje y se pudo ir a casa sin presentar taponamiento. En cuanto al seguimiento al año, que solamente está en 2021, un ingreso por hemorragia digestiva, de momento no accidente cerebrovascular y no muerte. Este seguimiento al año no va a ser tan bonito como pone aquí, porque los pacientes que estamos tratando son pacientes muy, muy especiales. O sea, son pacientes que han tenido bastante de ellos una hemorragia intracraneal, están anémicos, en torno a 80 años de edad. O sea, que tampoco sabemos si pretendemos, o sea, ¿qué intentamos hacer con el cierre de orejuela? Evitar los riesgos de la anticoagulación, la vida eterna y, sobre todo, pacientes de este perfil no se lo vamos a poder dar de ninguna manera. Vías de acceso al tratamiento. Bueno, esta diapositiva no la he cambiado, acaso esto es la que, porque he estado por otros hospitales de la región, se ha creado una interconsulta hemodinámica en Selene, pero una interconsulta regional, pero aquí lo tenéis muy fácil. Se pide
se ven en la petición de intervencionismo estructural o nos contactáis. Ahora mismo estamos viendo estos pacientes en la consulta antes, la doctora Pilar Carrillo o yo. Incluso tenéis mi número ahí, yo soy de los que llevo siempre el móvil y si no os cojo el teléfono es porque no os identifico. Me mandéis un WhatsApp y ya os cojo el teléfono o os llamo y no tengo ningún problema. Solamente cuando estoy viendo la Champions no lo cojo o cuando estoy nadando en la piscina. La mayor parte de las veces, si no sé si estaría mi mujer aquí, sabe que cojo el teléfono. Vale, el tema penúltimo es el tratamiento antitrombótico postimplante. Estamos poniendo un dispositivo de nitinol, de metal, en la orejuela, en la aurícula izquierda. Entonces, debe llevar un tratamiento posterior de antiagregación, anticoagulación. Esto no está en absoluto resuelto por varias razones. Primero, porque las pautas que se recomiendan hoy en día se basan en lo que utilizaron los ensayos clínicos que se hicieron. De hecho, hay una pauta para un dispositivo y una pauta para otro, que no tiene ningún sentido, pero como se hizo así los ensayos, así es como se plantea. Pero este consenso de hace nada, no sé si de hace un mes, plantea lo que el día a día realmente. Y es que hay que pautar el tratamiento en función de cada paciente. El paciente que no tolera anticoagulante, pues intentamos antiagregarlo unos meses con clopidogrel. Y el paciente que, como hemos visto que sea uno de los escenarios, que el implante es por fracaso de la anticoagulación, pues se puede anticoagular tranquilamente. ¿Qué es lo recomendado y qué es lo que estamos haciendo? Al alta, desde hemodinámica se plantea o se sugiere cuál es el tratamiento trombótico una vez evaluado el riesgo hemorrágico y lo que sí está claramente recomendado en 2 meses hacer un TAC o un eco transesofágico, que lo estamos pidiendo desde hemodinámica, para ver si el dispositivo cierra la orejuela o se ha formado trombo en ese dispositivo, que hay un 5% de la serie de que pueda aparecer trombo en el dispositivo. Si no ocurren estas cosas, se reevalúa el tratamiento antitrombótico y generalmente se retira la anticoagulación y se deja con antiagregación simple o con nada. Y si no es así, pues se plantean otros tratamientos. Como conclusión, con el cierre de orejuela en la actualidad es un tratamiento asentado con más de 20 años de historia que permite bajar el riesgo en pacientes con fibrilación auricular que no toleran la anticoagulación. Es una técnica en crecimiento, se está generalizando porque los ensayos y los estudios que se están haciendo están saliendo favorables a esta técnica. Probablemente está infraofertada en nuestra región y realmente las especialidades fuera de cardiología son las que manejan estos pacientes y se enfrentan a este tipo de problemas. Y espero, si no me he aburrido mucho, por lo menos que con los cuadros os hayan gustado, si no, sí, por si os he cansado con todo mi rollo. Y ahora estamos abiertos a preguntas que queréis hacer